Muy buenas todos, somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la clase de orientación educativa como docente licenciado Ronnie Ortiz. Los integrantes de este grupo son Norlan Alexander, Olga Teresa, Kaylee Mabel, Carmen Marixa, Eileen Vanessa, Cintia Carolina y Kaylee Janet. El capítulo 7 del libro de orientación educativa número 1 tiene por tema los servicios de orientación, de los cuales ampliaremos el tema. Como primera pregunta tenemos, ¿qué se debe tomar en cuenta al planificar los servicios de orientación? ¿Qué es lo primero que debe de hacer una institución, ya sea educativa o de otro índole? ¿Qué debemos de hacer? Lo primero que se debe de hacer es organizar inteligentemente las diferentes técnicas, formatos y recursos para implementarlo. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué técnicas voy a utilizar yo en los servicios de orientación, ya sea al personal o a los estudiantes en una institución educativa? ¿Qué formato voy a utilizar? ¿Y cuáles son los recursos que voy a necesitar para esto? ¿Cuáles son las técnicas? Las técnicas podrían ser cómo yo o cómo la institución va a encontrar los datos, la información de un estudiante o de un personal. ¿Cuántas citas va a tener? ¿Qué seguimiento le vamos a dar a este caso? Tenemos que llenar un formulario, formatos, donde nos diga cada visita, la fecha, todo. Para esto necesitamos una computadora. En los tiempos de ahora se necesitan todas estas herramientas, las TIC. Hay que darle uso a las herramientas como la computadora, un data show, tablet, videos, todo, todo. También lo más importante en la incorporación del servicio de orientación es el personal, aquel personal que da el servicio, bien a los estudiantes o al personal. Tiene que ser una persona que tenga paciencia, que sea bien proyectiva, que se proyecte con los jóvenes, que los jóvenes tengan esa iniciativa, que sienten esa seguridad al ir a buscar un servicio de este. Y que tengan, si tienen un problema personal, ir a hablar o quieren en la área de orientación profesional, que los oriente sobre las carreras, sea un personal competente, que tenga todas las competencias, que sea una persona preparada para dar este servicio. Como segundo interrogante tenemos, ¿qué es el servicio de inventario individual? Que es uno de los servicios que da la orientación educativa. El primero, servicio de inventario individual. La palabra nos dice inventario individual. Significa que es de una persona. No es grupal, es de una. Ahí tomamos en cuenta solo a la persona que va a utilizar este servicio. Como respuesta tenemos, consiste en obtener, organizar e interpretar toda la información posible y significativa concerniente a la vida del alumno. ¿Qué nos dice esto? Que vamos a organizar toda la información, desde el primer momento que este alumno se presenta al área de orientación por cualquiera, orientación personal o social, orientación académica o orientación profesional. Con cualquiera de estos tenemos que tener ya la información. ¿Qué información le podemos sacar al estudiante? El nombre, de qué grado, cuál es la inquietud que presentó al asistir a este lugar, qué soluciones se le dieron, todo esto. Todo tiene que ir almacenado. Como siguiente interrogante tenemos, ¿qué incluyen todo este servicio de inventario? ¿Qué necesitamos para llenar este servicio? Ok, como primero tenemos el registro de acumulativo. ¿Cómo es este estudiante? ¿Cómo son sus notas? ¿Es un alumno sobresaliente? ¿Es un alumno término medio? ¿O es un alumno de bajas calificaciones que normalmente no son aplicados? La siguiente es registro anecdótico. Como la palabra lo dice, son anécdotas. ¿Qué es anecdótico?
es toda aquella frecuencia que tiene el alumno al asistir a este lugar. ¿Cómo se caracteriza este alumno en la institución? Si es un joven antipático, si es sociable, si es de los que pasa solo estudiando, de los que no le gusta relacionarse con nadie. O sea, todas estas cualidades las vamos a ir escribiendo en el registro anecdótico. De ahí, como tercero, tenemos el registro autobiográfico. Este es biografía del estudiante. ¿Qué historia tiene este estudiante? Si tiene problemas de la infancia, que la familia, que si vive con la familia, dónde vive, toda la información del estudiante. Qué edad tiene, si ha estado estable en la institución. O sea, es una biografía de este alumno. Como cuarto tenemos el registro de asistencia. ¿Con qué frecuencia se presenta este alumno a las clases? ¿Va todos los días? ¿O solo va una semana sí, una no? ¿O de repente va 3 días, 2 días no va? ¿O día de por medio? Porque esa es la frecuencia que normalmente tienen los estudiantes. Los estudiantes tenemos de todo tipo. Y ahí tenemos el registro de programación y horario. ¿Qué significa? Este alumno, si nosotros le damos una cita en la área de orientación, ¿se presenta? ¿Va a la hora correcta? También, ¿se presenta a los horarios de clase? ¿O algunos sí y otras no? Todo va en registro de programación. Como último tenemos el registro de entrevista. ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? Ok. Es la parte donde se anotan cada entrevista que tiene este alumno con el personal de orientación. ¿Cuántas veces va a orientación? ¿A qué va? ¿Qué servicio es el que necesita? Si se le da seguimiento, si se le da una próxima cita. Bueno, a mí me corresponde hablar qué es el servicio de información. Dice que este servicio consiste en recopilar, organizar, analizar y divulgar adecuadamente información relacionada con la vida escolar, familiar, comunitaria y los planes presentes y futuros del estudiante. Este proceso de obtener información y formular juicios para tomar decisiones es llamado evaluación psicopedagógica, que se constituye en una modalidad de evaluación educativa considerada como uno de los elementos claves para la atención a la diversidad, porque ayuda a identificar las necesidades educativas de determinados alumnos que presentan condiciones especiales en el proceso de aprendizaje. Ahora dice, enumere las áreas de la información y explíquelas. Las áreas de la información están en la educación vocacional, vocacional y persona social. Dentro de esta, dice, la información educacional se refiere a los datos útiles y necesarios acerca de todas las oportunidades educativas presentes y futuras posibles para el alumno. Incluye planes de estudio, requisitos de ingreso a otras instituciones, condiciones y aspectos de la vida escolar para que el estudiante pueda elegir y prepararse para actuar con éxito en sus estudios. La información educacional debe darse desde la primaria hasta la terminación de los estudios. Este servicio debe ser continuo por cuanto las necesidades del alumno pueden variar. La información vocacional dice que es aquella que ayuda a proporcionar conocimientos a los estudiantes con respecto al proceso de elegir una ocupación o profesión y de prepararse para ello. Esta información comprende 3 aspectos, que es el prevocacional, la orientación ocupacional e información vocacional. Después dice, enumere las áreas de la información y explíquelas. Ya las expliqué además, pero también podemos agregar que dentro de las áreas de la información tenemos todo lo que es la tecnología que actualmente tenemos. Y ahora les voy a explicar qué es el que está dentro de la área vocacional. Hay un área que se llama prevocacional. Dice que esta área es la que se refiere a la ilustración que debe recibir el alumno acerca de las asignaturas que ofrece el plan de estudio de la escuela, con base en la observación, experiencia y prueba aplicada. Bien, a mí me toca hablar sobre la orientación ocupacional. Se refiere a la obtención y suministro de datos sobre las diferentes ocupaciones que hay en el mercado laboral, para que los estudiantes aprendan acerca de ellas y se formen una mejor idea
del valor, condiciones y características de cada una. También dentro del mismo tema también les voy a hablar sobre la información profesional. Consiste en obtener y suministrar datos sobre las carreras que se ofrecen en las universidades, institutos, sobre especialidades, costos y trámites de estudio y para becas. Para explicar un poquito la información profesional, ¿verdad? Como dice ahí, consiste en obtener y suministrar datos. Se refiere a la información que debemos de dar a aquellos alumnos que están por egresar de su 9º grado, ¿verdad? Y van a un bachillerato. Luego ellos están en la decisión a tomar sobre qué carrera van a ellos a decidirse. También vamos a hablar un poco en qué consiste el servicio de consejería. El servicio de consejería escolar es una parte fundamental del proceso de orientación educativa, ya que consiste en una serie de actividades de ayuda, consejo, asistencia, evolución y asesoría que dan a cada alumno la oportunidad de obtener un mejor conocimiento de sí mismo y de su realidad. Bien, dentro del servicio de consejería también podemos hablar, ¿verdad?, que es un aspecto muy importante y que no debe de faltar en una institución, ya que debemos de tomar en cuenta las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. También voy a hablar sobre las características del servicio de consejería. Tenemos la entrevista, estudio de casos, test, sociogramas, cuestionarios, escala de aprendizaje. Hoy me toca hablarles sobre lo que es el análisis de la correlación entre el rendimiento académico y las capacidades en cada alumno. Seguidamente hablaré sobre la participación en las reuniones periódicas de profesores y tutores para tratar información de cada alumno. Me corresponde hablar sobre las técnicas utilizadas en el servicio de consejería, en la cual hay una variedad de técnicas, pero las más utilizadas son entrevistas, estudios de casos, test, sociogramas, cuestionarios, escalas de apreciación y autobiografías. ¿Qué es un servicio de ubicación? Esta consiste más que todo en ayudar al alumno a poder encontrar cuál es su posición y de ajuste dentro del grupo o en las asignaturas o en las actividades que realizan extracurriculares. Mencionaré algunos servicios que puede ofrecer el Departamento de Orientación, los cuales está el servicio de diagnóstico, de asesoramiento, colocación y ayuda económica, ayuda psicológica, servicio de investigación, servicio deportivo y el registro del alumno. El servicio de orientación propiamente incluye diferentes acciones. Una de ellas es la exploración objetiva de características de los escolares. Aquí se observa y se ve cuáles son las características y cualidades que posee cada alumno. Luego se hace una formulación de hipótesis en cada caso. Después se hace una organización o custodia y se utiliza una técnica de fichero del alumno. Aquí se le hace una ficha o como un expediente a cada alumno. 4. Información y orientaciones periódicas sobre la personalidad de los estudiantes, tutores y profesores a través del coordinador. 5. Análisis de correlación entre el rendimiento y la capacidad del alumno. Aquí se puede ver cuáles son las capacidades, destrezas y habilidades que posee el alumno. 6. Participación en las reuniones periódicas de profesores y tutores para tratar asuntos de los estudiantes. Los docentes se reúnen y hablan y tocan el punto específico sobre cada expediente que se realizó y cuáles fueron los avances y en cuáles fueron sus debilidades y en qué deben ellos reforzar. 7. Orientación a los padres de familia en atención individual, en pareja o en grupo. Aquí se les orienta al padre de familia y se les concientiza, ya que ellos son parte del trinomio, ¿verdad?, educativo, maestro, alumno y docente, en el cual ellos pues se les orienta cómo ellos también pueden ayudar de forma individual o también apoyándolo, ¿verdad?, dentro del centro educativo o fuera. Procesos de consejos a los alumnos y docentes que lo solicitan. Hay un proceso de consejería en la cual si hay algún alumno que lo necesita, los docentes pueden atenderles. Hola, muy buenas. Hoy les vamos a hablar cuáles son los 3 aspectos a comprender de la información vocacional, prevocacional, ilustración que debes
recibir el alumno acerca de la asignatura que se le ofrece en el plan. Esto más que todo lo hace con los alumnos para hacerle un análisis, una observación o pruebas para ver cuál es su vocación. La segunda es la orientación ocupacional, suministro de datos sobre las diferentes ocupaciones que hay en el mercado laboral. Esto es, que analizan el mercado para ver en qué área pueden darse su orientación. La información profesional consiste en obtener, suministrar datos sobre la carrera que ofrecen, esto sea en universidades, para darle un estudio de caso o darles una oferta de beca a los estudiantes. Tenemos como segunda pregunta, ¿a qué se refiere la información personal social? Es la que ayuda al alumno a entender mejor a sí mismo, a conocer y a comprender el proceso y la importancia de las relaciones con las otras personas. Esto más que todo les ayuda a los alumnos a ser comunicativos con la comunicación para expresarse con las demás personas. Tenemos como tercera pregunta, ¿cuáles son las características del sistema de consejería? 1. Se basa en la necesidad sentida por los alumnos. 2. Es un proceso de aprendizaje que conduce a la determinación, metas personales y para la madurez de tomas de decisiones. Se puede realizar consejería de grupo o en forma individual. Estas consejerías se pueden dar con padres de familia en el centro educativo para orientar a cada alumno para seguir sus metas y llegar a la madurez que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Esta ha sido toda mi participación. Muchas gracias. Hola, hoy les vamos a hablar sobre las técnicas que utilizan para recopilar información sobre los alumnos. Tenemos como principal la entrevista, estudio de caso, tesis, sociograma, cuestionario, escala de apreciación, autografía. Esto se basa para tener información sobre el alumno, qué tenemos que saber, como las tesis, el estudio de caso, cuestionario, que se le hacen a él para saber cómo vamos a ayudar al alumno. También tenemos esta siguiente pregunta, ¿cuáles son las acciones del sistema de orientación educativa? Exploración objetiva de características de los escolares, formulación hipótesis de cada caso que se presente, organización, custodia, utilización técnica de ficheros del alumno, proceso de información a los alumnos y docentes que los soliciten. Esto es para orientar, ayudar en el sistema educativo tanto como a maestros y alumnos. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué servicio ofrece la orientación escolar? Ofrece la oportunidad de espacio, tiempo, los profesores de la orientación y psicológico educativo para guiar, acompañar y ayudar a los estudiantes a resolver sus inquietudes y problemas. Como bien lo dice la pregunta, es ofrecer la orientación a los alumnos, el tiempo que se tiene que tomar con el alumno para resolver cualquier problema, cualquier inquietud que el alumno tenga sobre su estudio, sobre su orientación. Muchas gracias, esta ha sido mi participación.